Vamos a seguir nuestro curso de introducción a la teoría del conocimiento moral con la lectura de la lección primera del comentario de Santo Tomás a la Ética a Nicómaco de Aristóteles. Veíamos cómo la moral estudia algo que se refiere al fin, la operación humana en cuanto que se dirige al fin. Hay diversidad de operaciones humanas, dada la complejidad del hombre mismo, que es un ente compuesto de forma y materia. La virtualidad de la forma se realiza de muchas maneras, que no agotan toda la realidad de la forma misma. Eso se da de manera individual, cada persona es distinta de la otra, aunque tiene aspectos comunes, fundados sobre la participación en la misma forma. Eso se da de manera social. Hay una interacción entre las personas que en cierta manera completa la deficiencia debida a la materialidad. O sea, el hecho de que la forma no se cumple totalmente en cada individuo. La moral se refiere sea a las operaciones de cada uno de los individuos en particular, aunque consideradas universalmente por aquello que tienen de común, y se refiere también a las operaciones de los conjuntos de individuos organizados de manera social. Esto, a su vez, se realiza de dos maneras principales, una que corresponde a la agregación más natural, en el sentido de aquello que el hombre tiene de común con las cosas del mundo de la naturaleza material. Esta sociedad es la familia. Hay otra parte de la moral que se refiere al estudio de la agregación social humana que tiende a bienes derivados más bien del uso de la inteligencia práctica e incluso de la inteligencia teórica. Esto es la sociedad estatal o la ciudad, como decían los antiguos. Por eso hay tres formas principales de moral: la moral monástica, o sea, referida a un solo individuo, a una persona; la moral familiar o doméstica de la casa; y la moral social o política. En la Ética a Nicómaco de Aristóteles se trata de la primera forma de moral, que es la moral monástica. La moral personal. Este es el tema del texto siguiente que analizaremos en el número 4 de la lección primera. Hay que saber que porque el hombre naturalmente es un animal social,
en cuanto necesita para su vida de muchas cosas que él solo no puede preparar, el hombre naturalmente es parte de una cierta multitud por la cual recibe los auxilios necesarios para vivir bien. Aquí hay que destacar la importancia de esta expresión, animal social. Los ángeles o sustancias separadas no son sociales en este sentido, porque tampoco son animales, es decir, no tienen materia informada por un alma. De esto viene la palabra animal. Los ángeles tienen una forma de comunicación, pero no tienen sociedad. Y si alcanzan una forma de sociedad, la alcanzan de modo sobrenatural en cuanto Cristo es la cabeza del cuerpo místico en el cual están también los ángeles. Pero naturalmente, es decir, del modo que estudia la filosofía, no se puede decir que los ángeles sean sociales. En cambio, sí se puede decir esto de los hombres. El hombre es animal social, y no lo es simplemente por la cultura, por una necesidad sobreañadida, lo es principalmente por naturaleza, por la naturaleza completa que tiene, formal y material. El hombre necesita el auxilio de los otros para dos cosas. En primer lugar, para aquello que es necesario para la vida, y sin lo cual la vida presente no puede ser vivida. Para esto es auxiliado el hombre por la multitud doméstica, de la cual él es parte. La multitud doméstica es la que está en la casa, es decir, es la familia. La familia tiene entonces un fundamento natural en el sentido más común de la palabra naturaleza, en aquello que el hombre tiene de común incluso con los animales. Sin la familia el hombre no puede vivir, no puede transmitir la vida, el hombre no puede comer, especialmente cuando todavía no tiene uso de razón. Sin la familia no puede curar la salud, sobre todo al principio. Sin la familia no puede el hombre aprender lo elemental de la vida humana. Dice el texto, cualquier hombre tiene la generación por los padres y también su nutrición y su disciplina. Además, las personas singulares, que son partes de la familia doméstica, se ayudan recíprocamente para lo necesario en la vida. Es una ayuda inmediata, básica. Mientras que eventualmente sería posible que un individuo subsistiese sin el Estado, no sería posible que subsistiese sin la familia, o que llegase a su ser natural sin la familia. Ahora bien, de otra manera, el hombre es ayudado por la multitud, de la cual es parte, respecto de lo que
implica una suficiencia perfecta para la vida. En ese sentido se dice que el Estado es sociedad perfecta, como también la Iglesia es sociedad perfecta. Perfecta es una palabra relativa, no quiere decir que no tenga ningún defecto. Quiere decir que se refiere a aquello que cumple o perfecciona la vida humana por encima de lo que puede alcanzar el individuo solo y de lo que puede alcanzar la familia. Hay bienes, o sea, perfecciones, que en primer lugar el individuo no puede alcanzar sin el Estado, en segundo lugar la familia tampoco puede alcanzar sin el Estado. E incluso podrían agregarse otras sociedades intermedias. En nuestra época hay una gran multiplicación de sociedades intermedias que en un lenguaje ahora un poco dejado de lado, pero que usa el Vaticano II, el Concilio, por ejemplo, se llama socialización. Socialización quiere decir el proceso social por el cual se van engendrando sociedades intermedias. Así el hombre es auxiliado por la multitud civil. La primera era la multitud doméstica. Esta es la multitud civil de la ciudad o polis, de la cual él es parte, no solo en cuanto a lo corporal, en cuanto en la ciudad hay muchas cosas artificiales o técnicas, respecto de las cuales una casa no es suficiente, sino también en cuanto a lo moral, en cuanto por la potestad pública son coaccionados los jóvenes insolentes por el miedo de la pena, a los cuales jóvenes la admonición paterna no los puede corregir. Si no estuviera el Estado, que pone en la cárcel a los delincuentes, la vida entre las familias, en una multitud más desarrollada, no sería posible. Entonces, el Estado sirve para dos cosas: para garantizar el bien material, los caminos, los puentes, las comunicaciones, la sanidad, etcétera, y para garantizar también el bien moral. El derecho es siempre parte de la moral. Tiene sus fundamentos en la moral. Implica una aplicación prudencial de los principios morales a una sociedad determinada. Así como, según veremos más adelante, la persona tiene operaciones inmanentes y transitivas, operaciones que la perfeccionan en sí y operaciones que perfeccionan las cosas exteriores, de las cuales se sirve, así también las sociedades tienen operaciones, analógicamente hablando, que se refieren al bien propio de la sociedad en cuanto es algo humano, y estas son operaciones de tipo moral, aunque no de la misma moral que la de los individuos. Y la sociedad tiene operaciones que se refieren a la fabricación de cosas que sirven
para otros fines. La sociedad produce elementos artificiales de toda índole. Continúa en el número 5, hay que saber que este todo, que es la multitud civil o la familia doméstica, tiene la sola unidad del orden, en cuanto que no es algo simplemente uno. La familia no tiene una unidad perfecta. Y por eso la parte de ese todo puede tener una operación que no es la operación del todo. Así como el soldado en el ejército tiene una operación que no es la de todo el ejército. Esto vale para cualquier sociedad. El individuo, que es parte de una sociedad, sigue teniendo operaciones personales que no corresponden a toda la sociedad. Si en una familia hay uno que opera bien u opera mal, eso no significa que toda la familia opere bien u opere mal. Sin embargo, tiene el todo también una operación que no es propia de alguna de las partes, sino del todo mismo. Por ejemplo, el conflicto, la batalla o la guerra es propia de todo el ejército, no de una persona individual. Y la atracción de una nave es la operación de una multitud que arrastra la nave. Antiguamente, al lado de los ríos había unos caminos que se llamaban caminos de la Circa para tirar entre muchas personas un barco que no podía navegar de otra manera, por ejemplo, contra la corriente, o muy grande para maniobrar, etc. Entonces, había muchas personas que entre todas producían un solo resultado, que era que la nave se mueva. Hay una operación entonces que es propia de la multitud como tal, que es analógica respecto de la operación personal o individual. Esto incluso cuando la totalidad está unida simplemente por el orden, es decir, de una manera relativa, por la relación recíproca. Pero hay también algún todo que tiene una unidad no sólo de orden, sino de composición. O de coligación, o también de continuidad. O sea, en esa multitud hay una unidad intrínseca entre los elementos o entre las personas, según la cual unidad hay algo uno, simplemente o absolutamente. Y por eso no hay ninguna operación de la parte que no sea también operación del todo. En las cosas continuas es la misma el movimiento del todo y de la parte, y lo mismo en las cosas compuestas o coligadas. La operación de la parte principalmente es la operación del todo. Y por eso corresponde que a la misma ciencia corresponde tal consideración que abarque al todo y a su parte. Pero no es la misma
ciencia aquella que considera el todo que tiene una sola unidad de orden. Y la ciencia que considera las partes de él. La multitud civil y la familia entonces tienen esta unidad que es la unidad de orden, no la unidad de continuidad. Como por ejemplo la tiene un cuerpo. Un cuerpo está hecho de muchas partes unidas. Y la operación de una parte es la operación del todo. No sucede así en la familia y en el Estado. Por eso es distinta la ciencia moral que considera la operación de la persona y la ciencia moral que considera la operación del todo. La que considera la operación de la persona, como dijimos, se llama monástica. La que considera la operación del todo se distingue según las especies de todo. Si el todo es la familia, se llama doméstica. Si el todo es el Estado, se llama política. Por eso, dice en el número 6, la filosofía moral se divide en 3 partes, de las cuales la primera considera las operaciones de un hombre ordenadas al fin, y se llama monástica. La segunda considera las operaciones de la multitud doméstica, y se llama económica. La tercera considera las operaciones de la multitud civil, y se llama política. Este libro, como dijimos, se refiere a la primera ciencia moral, la que estudia la operación de la persona. Más específicamente, como había sido adelantado, se estudian las operaciones de la persona en orden a un fin. Para eso hay que considerar los principios de estas operaciones, que son el intelecto o razón y el apetito. El intelecto o razón y el apetito. El espíritu humano está constituido por 2 potencias que emanan de su esencia, la que se dirige a la verdad y la que se dirige al bien. En el intelecto hay una operación especulativa y una operación práctica. En el apetito racional, que es la voluntad, hay una elección y hay una ejecución. Todas estas cosas se ordenan a algún bien como a su fin. Pues lo verdadero es el fin de la especulación.
En cuanto entonces al intelecto especulativo, pone la doctrina por la cual se transfiere la ciencia del maestro hacia el discípulo. En cuanto al intelecto práctico, pone el arte, que es la recta razón de las cosas que hay que hacer. En cuanto al acto del intelecto apetitivo, se pone la elección. El intelecto apetitivo quiere decir la parte intelectiva que desea, es decir, la voluntad. El acto de la voluntad es la elección y es también la operación que mueve o que empuja a otras potencias. Por eso, en cuanto a la ejecución del acto, se pone una operación llamada simplemente acto. De esta manera, cada una de estas operaciones se dirige hacia un cierto bien como a su fin. La moral considera todas las cosas, como vimos, en orden al fin. Considera incluso las operaciones especulativas del hombre como buscando un fin. En la Suma Teológica, Santo Tomás dice que la verdad es un bien del intelecto, o sea, es un fin del intelecto. El intelecto tiende a la verdad como a su fin, o su bien. La voluntad tiende a un fin que está en la operación misma de la voluntad y de las potencias a ella subordinadas. Toda la consideración ética, por lo tanto, depende del bien. Es principalmente un estudio de la finalidad, no de manera simplemente metafísica, sino aplicada o encontrada en la conducta humana. Se estudia el conjunto de las operaciones humanas y cada una de ellas en cuanto tendiente a un fin o a un bien. El bien es una de las realidades primeras y por eso, según los platónicos, el bien es antes que el ente. Pero según la verdad de las cosas, el bien se convierte con el ente. Aquí hay que hacer algunas precisaciones. Los platónicos son especialmente los neoplatónicos. El Liber de Causis, que es un resumen medieval de la filosofía de los neoplatónicos, de Plotino, Proclo, y también los elementos neoplatónicos que se encuentran en las obras de los padres, especialmente de Dionisio el Areopagita y de San Agustín. Para todos estos, Dios, especialmente según la revelación de la Sagrada Escritura, es el bien, es la perfección. De hecho, en la Suma Teológica se comienza la consideración de Dios a partir del bien.
La cuestión tercera es negativa, niega de Dios la composición, dice que Dios es simple. La cuestión cuarta comienza positivamente a tratar los atributos divinos y se refiere a la perfección. La cuestión quinta es la bondad, que es la misma perfección. La cuestión sexta trata específicamente de la bondad de Dios. Por eso, el primer tema de la suma, después de la cuestión primera, que es introductiva, y de la segunda, que establece filosóficamente la existencia de Dios, el primer tema de la suma, en cuanto a estudio teológico, es la bondad de Dios. Santo Tomás elabora también una metafísica de la bondad de Dios, con la ayuda de esta perspectiva teológica. El de bien es el primer nombre de Dios en cuanto indica lo propio de Dios. O, mejor todavía, en cuanto nos hace conocer a Dios del modo más elevado, que es lo propio del conocimiento de Dios. Dios es lo perfecto, Dios es el ser perfecto, que por eso comunica su perfección. En sí misma, la inteligencia encuentra como primer objeto, como fundamento de todo lo demás, según su propia operación, el ser. La cosa, pero esta vez la cosa creada, la cosa que la inteligencia entiende, es buena porque es. Aunque más exactamente todavía hay que decir que la cosa es buena juntamente con el ser. Por eso en latín dice que ens et bonum convertuntur. Se convierten, tiene el matiz como expresión de indicar la reciprocidad. O sea, el ente es el bien y el bien es el ente. Ahora bien, siendo el bien una realidad primera, sobre todo en Dios, pero también en las criaturas, porque está junto con el ente, que es lo primero de todo, no se puede conocer a través de cosas anteriores, conocidas, porque todo implica el ente y el bien cuando es conocido. El bien es conocido por algo posterior, es decir, por sus efectos, o por algo que sigue al bien. Ya que el bien propiamente mueve el apetito, es descrito por el movimiento del apetito. Como se suele manifestar también la potencia motora por el movimiento. ¿Cuál es la potencia motora? La que puede mover o la que puede producir un movimiento. Si uno conoce el movimiento, conoce la potencia motora de un hombre, por ejemplo, de un animal. Si uno conoce el acto que tiende al bien, que es principalmente el amor, en distintos tipos y grados, conoce el bien, aunque indirectamente.
Por eso dice Santo Tomás, que dice Aristóteles que los filósofos han dicho una verdad cuando manifestaron que el bien es lo que todas las cosas apetecen. Bonum est quod omnia appetunt. Es una definición capital del bien, no una definición por diferencia, por género y diferencia específica, porque esta no es posible. Por lo dicho anteriormente, es una definición descriptiva, narrativa, por los efectos del bien. Porque el bien hace que se lo busque. El bien es una perfección que mueve a alcanzar esa perfección a otras cosas que no la tienen. Este movimiento es el primer efecto del bien y se llama amor. La potencia que produce este amor se llama apetito. Cuando el apetito no es producido específicamente por ninguna potencia, sino que es fruto de la naturaleza misma que tiende al bien, se llama apetito natural. Cuando el apetito es producido directamente por una potencia, se llama apetito ilícito. Por eso, cuando se dice que todas las cosas apetecen el bien, no hay que entenderlo solamente de las cosas que tienen conocimiento, que aprenden el bien, sino también de las cosas que carecen de conocimiento, que tienden por un apetito natural hacia el bien, no como conociendo el bien, sino porque son movidas por algún cognoscente hacia el bien. Por ejemplo, son movidas por la ordenación del intelecto divino, al modo como la flecha tiende hacia el blanco por la dirección que le imprime el arquero. El mismo tender hacia el bien es apetecer el bien. Por eso también ha dicho Aristóteles que todas las cosas apetecen el bien, en cuanto tienden hacia el bien. Pero no es el mismo bien aquel al cual tienden todas las cosas inmediatamente. Últimamente tienden todas las cosas al bien absoluto que es Dios, del cual deriva todo bien, que produce todo bien, al modo del bien, es decir, atrayendo. Por eso el bien último unifica todos los movimientos hacia el bien. Sin embargo, inmediatamente no todas las cosas apetecen el mismo bien. Por eso no se describe aquí algún bien, sino el bien tomado de manera común. Porque nada es bueno sino en cuanto es una semejanza y participación del sumo bien. Y por eso el mismo sumo bien, de alguna manera, es apetecido en cualquier bien. Y por eso se puede decir que el verdadero bien es aquel que todos apetecen. Todas las cosas, dicho de otra manera, apetecen a Dios, en cuanto Dios es la fuente de todo bien. Más aún, es la fuente última del movimiento de cada cosa hacia un bien particular.
siempre se busca a Dios como algo último, aunque quien lo busca no lo sepa, por ejemplo porque no tiene intelecto, o porque teniendo intelecto no lo usa suficientemente como para conocer este movimiento. El bien final hacia el cual tiende el apetito de cualquier cosa es la última perfección. Pero hay también una primera perfección, tenida como forma. La segunda perfección se realiza como operación. Y por eso hay una diferencia entre los fines y por lo tanto entre los bienes, que algunos son operaciones y otros son formas. Cuando operamos a veces buscamos cosas o resultados y a veces buscamos otra operación.